Hola a todos, yo soy Antonio Romero, preparador de posiciones de tecnología y como cada día a las 7, hoy os traigo un nuevo problema de tecnología de oposiciones, en este caso uno de Andalucía y se trata de un circuito de corriente alterna y se nos da el siguiente circuito RLC y en un primer apartado se nos pregunta por la impedancia de cada uno de estos elementos resistivos y también representar el triángulo de impedancias. Entonces, para ello, primeramente, la resistencia R ya es dato, que es de 10 ohmios. A continuación, lo que vamos a hacer es calcular la impedancia de la bobina. Para ello, sabemos que, comenzamos aquí el apartado A, la XL va a ser igual a 2pi por la frecuencia por el coeficiente de autoinductancia. Entonces tenemos 2pi por la frecuencia, que es de 50 hercios, por el coeficiente de autoinductancia, que es 40 por 10 a la menos 3. Entonces nos sale una impedancia en la bobina de 12,57 ohmios. De una forma similar vamos a obtener ahora la impedancia del condensador. Entonces tenemos que la impedancia del condensador es igual a 1 partido 2pi frecuencia la capacidad del condensador. Entonces esto es igual a 1 partido de 2pi 50 por la capacidad, que es de 520 por 10 a la menos 6. Estupendo, entonces de este modo obtenemos la impedancia del condensador, que es igual a 6,12 ohmios. Entonces, si representamos la impedancia resultante, vamos a poner Z. Esta va a ser igual a R más J XL menos XC. Entonces tenemos que esta impedancia Z es igual a R, que es de 10 ohmios, más tenemos 12,57 menos 6,12, que salen 6,45. Entonces tenemos más J 6,45 ohmios. De este modo, pues ya tenemos la impedancia equivalente de estos tres elementos resistivos. Entonces, si representamos el triángulo de impedancias, tenemos un triángulo rectángulo como este, la hipotenusa va a ser el módulo de la impedancia, tenemos esta parte vertical hacia arriba que se corresponde con la parte imaginaria del número que hemos obtenido, es decir, 6,45, y esta parte plana, digamos, que es la parte real, que son los 10 ohmios de la resistencia. De este modo, pues podemos acabar por obtener el módulo de la impedancia por el teorema de Pitágoras. Entonces, z será igual a la raíz de 6,45 al cuadrado más 10 al cuadrado. De este modo, el módulo de la impedancia, z, va a ser igual a 11,9 ohmios. Tenemos por aquí entonces que esta z es 11,9. Vamos a poner 11,90. Tenemos asimismo aquí un ángulo phi que vamos a obtenerlo como el arcotangente de 6,45 partido de 10. De este modo, el ángulo phi nos sale que es de 32,82 grados. De este modo, esta impedancia de 10 más J 6,45 va a ser igual también al módulo de 11,90 con un ángulo de 32,82. Unidades siguen siendo ohmios. De este modo, pues ya con todo lo que estamos aquí representando, el apartado A estaría más que resuelto. A continuación, en el apartado B, nos preguntan por las caídas de tensión que están por aquí representados en cada uno de los elementos resistivos. Entonces, para ello, vamos en primer lugar, para comenzar el apartado B, representar el circuito equivalente que nos queda con esta impedancia equivalente que hemos obtenido por aquí. Tenemos por aquí la fuente de tensión. Y esta impedancia Z es de 11,90 ángulo 32,87 ohmios.
y esta fuente de tensión proporciona un voltaje de 220 voltios. Fantástico. Tenemos por aquí entonces 220 voltios. Vamos a poner como referencia ángulo 0. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular la intensidad que circula por este circuito mediante la ley de Ohm. Entonces tenemos que la intensidad será igual a la tensión de 220 ángulo 0 partido de estos 11,90 ángulo 32,87. De este modo obtengo que la intensidad va a ser igual a 18,49 ángulo menos 32,87 amperios. De este modo, ahora que ya sé la intensidad que circula por mi circuito, puedo calcular ya de una forma bastante sencilla cuál es la caída de tensión en cada uno de los elementos, empezando por la caída de tensión en la resistencia, que será tan sencillo como multiplicar la intensidad por el valor de la resistencia, es decir, 18,49 ángulo menos 32,87 por los 10 ohmios de la resistencia, donde ya obtengo directamente que la tensión en la resistencia será de 184,9 con un ángulo de menos 32,87 voltios. A continuación tenemos la caída de tensión en la bobina, que de igual forma será la intensidad de la bobina por la impedancia en la bobina. Entonces esto será igual a la intensidad, que sigue siendo la misma, 18,49 ángulo menos 32,87 por 12,57 ángulo más 90. Entonces de aquí obtenemos que la caída de tensión en la bobina será de 232,17 ángulo 57,13 voltios. Y por último, la caída de tensión en el condensador será de nuevo la intensidad por la impedancia del condensador. Entonces tenemos 18,49 ángulo menos 32,87 una vez más por la impedancia del condensador, que es de 6,12, en este caso con un ángulo de menos 90. De este modo, la caída de tensión en el condensador será igual a 113,16 con un ángulo de menos 122,87. Y de este modo, este ejercicio quedaría resuelto. Espero que os haya sido de ayuda y con esto me despido. Muchas gracias.